Revisemos con Chris 25 curiosidades del enmascarado de Gótica. Yo soy Lina, bienvenidos a Gaming Comics. Primero, su historia original fue un plagio. La primera de nuestras curiosidades es cuanto menos controvertida. No es ningún secreto que Batman se inspiró en personajes de la literatura popular como Springfield Jack, como el zorro o la sombra. Pero es que de hecho debe tanto a este último que incluso su primera historia es un plagio descarado de una de las aventuras de este pistolero sombrío. Ojo que tampoco es para tanto, no nos rasguemos las vestiduras. Si bien Bill Finger adaptó una de las historias de la sombra para su personaje, y lo cierto es que estos plagios eran algo habitual y recurrente en el mundillo de la época. Número 2. La Baticueva nació en el cine. Aunque pensamos en la Baticueva como un elemento recurrente de Batman, en realidad se debe a los seriales cinematográficos que se emitieron en las salas durante los años 40. En 1943, en el segundo serial titulado The Batcave, se presentó esta base escondida detrás de un reloj de pared, en la mansión Wayne. Hasta entonces Batman había guardado su batimóvil y sus cacharros en un granero abandonado o en un lugar oculto. La base del Caballero Oscuro no se creó hasta entonces. La Baticueva se integraría en los cómics en 1944, en el cómic Detective Comics número 83. La serie de 1966 se debe a Hugh Hefner. El hecho de que la serie de Batman de 1966 tuviera ese punto delirante se debe a que los productores se inspiraron en las fiestas de la mansión Playboy. Más concretamente a una fiesta temática de superhéroes conducida por el magnate del erotismo, Hugh Hefner, en su casa. De simple milagro que la serie solo fuera un poco desbordada en humor. Ya saben, eran los 60. Número 4. Batman mataba al principio. En las historias originales Batman llevaba una pistola y no se cortaba ni un pelo. Le vimos disparar, ahorcar a gente con una soga e incluso desnucar a un desgraciado de una patada. Lo del no matar vendría más tarde, a medida que el cómic se suavizaba. Y aún así, ha habido veces que mejor que Batman hubiera matado a su enemigo, en lugar de optar por la clemencia. Que se lo pregunten a los villanos como la bestia KGB. Aparecido en la historia de Batman, 10 noches de la bestia. No os contamos el final, leedlo y luego nos decís qué pensáis. 5. El aspecto de Batman se debe a Bill Finger y no a Bob Kane. Efectivamente, Batman no debe su aspecto a cómo lo pensó Bob Kane, que le dibujó siendo unos socias con alas de murciélago de Superman. Kane estaba obsesionado con crear un personaje con un planeador similar al de Leonardo da Vinci a sus espaldas. Fue Bill Finger quien, como guionista, le rediseñó dotándole de ese aspecto fantasmal y demoníaco que le caracteriza. Gracias, Bill Finger, por hacer sexy a la criatura. Número 6. La primera película de Batman fue un crossover. Andy Warhol comenzó a dirigir Batman Drácula en 1964. Iba a ser una historia original y muy libre, en la que el Caballero Oscuro y el Príncipe de las Tinieblas se enfrentarían. Sin embargo, por cuestiones de derechos la película fue abortada. A día de hoy es casi imposible encontrar material de este proyecto. En el año 2006 se logró recuperar algunas escenas que fueron mostradas en el documental Jack Smith y la destrucción del Atlantis. Aún así, tiempo después leeríamos premisas similares en la trilogía del cómic de Batman Vampiro, que reúne a Red Rain, Bloodstorm y Crimson Myths, y en la película animada de Batman vs. Drácula. El actor que más veces ha sido Batman es... ¡tarán! Kevin Conroy. Aunque nunca le hemos visto físicamente encarnándolo, es el actor de voz de Batman desde los años 90. Comenzó a poner la voz al Caballero Oscuro para Batman, la serie animada, y ha seguido el papel incluso en la saga de videojuegos de Batman, en Arkham Asylum, e incluso más allá, en más de 20 ocasiones ha sido Batman, y en Estados Unidos su voz es oficialmente la del héroe, incluso habiendo doblado a Christian Bale para trailers de televisión. Casi nada. Número 8. Gotham debe su nombre al listín telefónico Gotham Herald. Este fue el nombre sobre el cual puso el dedo Bill Finger mientras buscaba ideas al azar para bautizar a la ciudad de Batman. Le gustó Gotham y así se quedó. Además había una localidad en Nottingham que se llama Gotham. Según cuentan, el autor Washington Irving llamaba gothamistas a los neoyorquinos que volvía a visitar a Inglaterra. Si tenemos en cuenta que originalmente Gotham era New York, encontraremos una referencia en cuanto menos curiosa. Batman ha sido Superman.
¡Wow! Hablamos completamente en serio. Bueno, realmente quien ha sido ambos héroes fue el privilegiado actor Ben Affleck. En 2016 encarnó a la última versión cinematográfica de Batman en Batman vs. Superman. ¿Cómo olvidarlo? El amanecer de la justicia, y en el 2006 interpretó en Hollywoodland a George Reeves, actor que fue Superman para la televisión en los años 50. Número 10. Bruce Wayne se llama así por dos personajes históricos, más concretamente a Robert de Bruce y Anthony Wayne. El primero es un héroe nacional escocés, perteneciente al medioevo del país. Frente al segundo, es un héroe de la Revolución Americana. Además, en los cómics se ha sugerido la conexión de la familia Wayne con Escocia. Sírvase como ejemplo el cómic Batman, conexión escocesa. Batman ha derrotado a Darkseid. Aunque en tiempos más bien recientes, la primera vez, sentimos el spoiler, durante la conclusión de Crisis Final, en la que Batman venció al Señor de Apocalipsis, aunque al coste de su propia vida. La segunda vez fue durante la aventura en la que Batman viajó al planeta del tirano cósmico para resucitar a su hijo, Damian. En esta segunda ocasión, Batman usó una armadura que se alimentaba de su propia fuerza vital para aumentar sus capacidades. Número 12. Batman es una ciudad de Turquía. Como lo estás oyendo, existe una ciudad en Turquía que corresponde al nombre de Batman. Cuando se estrenó El Caballero Oscuro, el alcalde de la ciudad, Hoskin Kalkan, trató de demandar a Warner por usar ilícitamente el nombre de Batman. Solo hay un Batman en todo el mundo, indicó Kalkan, indignado cuando supo de los números de recaudación de la película. Batman se fusionó con Wolverine. Y fuera para dar lugar al héroe Darklow de la línea Amalgam, un universo que, como su nombre indica, fusionaba a Marvel y DC en una única realidad. Logan Wayne, un soldado canadiense que se sometió a un experimento que le dotó de garras de adamantium. El enemigo de este héroe nocturno era la hiena, el alias de Creed Age Queen, una amalgama de dientes de sable, y el Joker. Número 14. Tardaron 2 años en animar su capa, pero ¿valió la pena o no? En Batman Arkham Asylum, gracias a todo este trabajo, tuvimos una de las más grandes sagas de juegos de la pasada generación de consolas, que culminó con Batman Arkham Knight. Robin solo iba a aparecer una vez. Sí. Efectivamente, Robin iba a ser un personaje de una sola vez. Los editores pensaban que Batman estaba bien como estaba. Esto es, solo. Sin embargo, su primera aparición en Detective Comics 38, publicado en 1940, vendió 2 tiradas completas. De ahí que el personaje quedará ligado a Batman de manera definitiva. Número 16. A Jason Todd lo mataron los lectores. Cuando Dick Grayson fue sustituido por Jason Todd como Robin, no todo el mundo estuvo satisfecho con el cambio. Y es que el segundo Robin era más bocazas, broncas y peleón que el primero. Por ello, en DC hicieron partícipes a los lectores de la siguiente elección: ¿debía o no morir Jason Todd? La respuesta a esta cuestión se encuentra en la historia La muerte en la familia, recopilada en el tomo de los grandes autores de Batman, Una muerte en la familia. Frank Sinatra pudo ser el Joker. Sí. César Romero encarnó al Guasón en la serie de acción real del año 1966, pero para el papel hubo otro candidato, el cantante Frank Sinatra, el cual ansiaba encarnar al payaso del crimen. Sin embargo, al final el rol no fue para él, lo cual hizo que la voz se llevara un importante rebote. Número 18. ¿Y qué hay con Heath Ledger? Durante el casting de Batman Begins, Christopher Nolan tanteó a Heath Ledger para ser Bruce Wayne en su versión del héroe. Finalmente el rol se lo llevó Christian Bale, pero imagínate a Ledger en los zapatos de Batman. Batman comenzó su carrera muy tardíamente, a los 25 años para ser exactos. En los cómics se da a entender que Batman no comenzó a ejercer como justiciero hasta que pasó varios años en el extranjero, afinando y puliendo sus habilidades. Esto implica que actualmente en los cómics debería tener en torno a los 40 años, una edad que por cierto se acerca a la de la versión de Ben Affleck en Batman vs. Superman y en la Liga de la Justicia. Número 20. Muchos de sus secundarios nacieron en los dibujos animados. Harley Quinn, Terry McGinnis, que es el Batman del futuro, El Fantasma, René Montoya, entre muchos otros. Todos ellos aparecieron en Batman, la serie animada, en donde consolidaron su popularidad hasta que finalmente se les consideró canónicos en los cómics. Harley es el caso más conocido, pero no es la única, como podéis ver. Batman creó el sello Elseworld
concretamente el cómic Batman and Gotham por Gaslight. Hasta entonces no se había utilizado un sello para definir historias acaecidas en universo alternativos de DC Comics. Sin embargo, la versión steampunk y victoriana de Batman fue la primera en desarrollar el sello Otros Mundos, que a su vez daría luz a las historias como Kingdom Come o Superman Red Son. Número 22. Han habido muchos Batman, Azrael, Dick Grayson, Jim Gordon, por mencionar solo a los canónicos, pero muchos otros han tomado su manto del Caballero Oscuro en lugar de Bruce Wayne. El más popular dentro de las versiones alternativas ha sido su propio hijo, Damian Wayne, quien protagonizó algunos especiales en los que desarrollaba su oscura trayectoria como el siguiente Batman en un futuro bastante incierto. ¿Batman y Robin gays? Buena pregunta. Frederick Wharton trató de acabar con la industria del cómic de superhéroes en los 50 con su panfleto pseudocientífico titulado La seducción del inocente. En este libro, Wharton lanzaba perlas tales como que Batman era un corruptor de menores y que él y Robin mantenían una relación gay, aunque a día de hoy esto incluso no los tomamos a broma. El dúo dinámico no se ha podido quitar el San Benito desde entonces. Número 24. Los críticos odiaron el regreso del Caballero Oscuro. En 1986, Frank Miller presentó El regreso del Caballero Oscuro, la historia que redefinió a Batman. Los críticos la odiaron. A tiempo pasado se consideraba una de las obras revolucionarias del personaje y también de las más influyentes en los cómics. Además, no solo la película de Tim Burton de Batman del 89 bebió de ello, sino también la hizo Batman vs Superman. Y por último, Alfred no siempre fue así. No. Originalmente se describió como un arrogante alivio cómico con ínfulas de detective, siendo obeso y bastante torpe. El serial cinematográfico de 1943 presentó una versión más parecida a la clásica, delgado y con bigotito, que fue interpretada por William Austin. Esta versión sería la definitiva del personaje, quien además adoptaría este sentido del humor tan fino e irónico suyo, además del ademán digno. Amigos, hemos llegado al final del video. Si te gustó, por favor, suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte el video con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Lina de Gaming Comics y nos vemos en un próximo video.